Egipto, tierra de faraones, dioses y misterios eternos. Hoy, viajaremos miles de años al pasado para explorar los orígenes de esta gran civilización y descubrir cómo un humilde asentamiento a orillas del Nilo se convirtió en uno de los imperios más poderosos y duraderos de la historia. Todo comienza con el río Nilo, la arteria vital de Egipto. Sin él, este imperio nunca habría existido. El Nilo no solo proporcionaba agua y alimentos, sino que también ofrecía una ruta de comunicación y comercio que unía las diversas comunidades a lo largo de sus orillas. El desierto árido que rodeaba el valle del Nilo protegía a Egipto de invasiones, permitiendo que esta civilización floreciera en relativa paz. Aquí, la tierra fértil y las inundaciones anuales crearon un entorno ideal para el desarrollo de la agricultura, que fue la base de su economía y sociedad. Los primeros pobladores de Egipto se asentaron en el valle del Nilo alrededor del quinto milenio antes de Cristo. Eran pequeñas comunidades agrícolas que, con el tiempo, comenzaron a organizarse en aldeas y luego en ciudades. Con el crecimiento de estas comunidades, surgieron los primeros líderes locales, conocidos como nomarcas, quienes gobernaban pequeñas regiones llamadas nomos. Estos líderes fueron fundamentales en la unificación de Egipto, un proceso que culminó con la figura del primer faraón, Narmer, alrededor del 3100 a.C. La unificación de las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto, bajo un solo gobernante marcó el comienzo del antiguo reino y el surgimiento de la civilización egipcia como la conocemos. El faraón no era solo un rey, era considerado un dios viviente, el intermediario entre los dioses y el pueblo. Su poder absoluto se reflejaba en la organización de la sociedad, donde la religión, la política y la economía estaban intrínsecamente ligadas. Los faraones eran responsables de mantener el Ma'at, el orden cósmico y social, asegurando la prosperidad del reino. Para lograrlo, contaban con una compleja burocracia que supervisaba todos los aspectos de la vida diaria, desde la recolección de impuestos hasta la organización de grandes proyectos de construcción. Fue esta estructura organizada y centralizada la que permitió a Egipto convertirse en un imperio, con vastas riquezas y una cultura que perduraría durante milenios. El poder de los faraones también se reflejaba en las artes, la escritura y la religión. Los jeroglíficos, que aparecieron por primera vez durante el periodo predinástico, se convirtieron en una herramienta fundamental para la administración y la transmisión de la cultura. Con el tiempo, Egipto expandió sus fronteras, comerciando con otras culturas y conquistando territorios, lo que fortaleció aún más su posición como una potencia regional. El contacto con Nubia, el Levante y otros pueblos trajo consigo nuevas ideas, materiales y riquezas. Esta expansión también permitió a Egipto difundir su cultura y religión, estableciendo un legado que influiría en generaciones futuras. El legado de Egipto es inmenso. Desde sus monumentales pirámides hasta sus complejos sistemas de creencias, esta civilización dejó una marca indeleble en la historia. Sus logros en la arquitectura, la medicina, la astronomía y las artes continúan asombrándonos hoy en día. Pero, más allá de los logros materiales, el verdadero legado de Egipto radica en su capacidad para unir a un pueblo bajo una visión común, forjando una identidad cultural que sobrevivió miles de años. Así, el Egipto antiguo no solo fue un imperio de poder y grandeza, sino también un faro de civilización que iluminó el mundo antiguo. Si disfrutaste este viaje por la historia de Egipto, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Nos vemos en la próxima aventura histórica. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Cleopatra, la última reina de Egipto, es una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia antigua. Mientras algunos la ven como una poderosa gobernante que defendió su reino con astucia, otros la consideran una marioneta manipulada por los intereses romanos. ¿Quién fue realmente Cleopatra? ¿Una reina soberana o una pieza en el juego de poder romano? Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, la capital de Egipto, dentro de la dinastía ptolemaica, de origen griego. A lo largo de su vida, Egipto se enfrentó a una serie de desafíos tanto internos como externos. Mientras tanto, Roma se estaba consolidando como la potencia dominante en el Mediterráneo. Cleopatra ascendió al trono en una época en que Egipto estaba debilitado y amenazado por el expansionismo romano. Desde el inicio de su reinado, quedó claro que para asegurar la supervivencia de su reino, Cleopatra debía encontrar una manera de equilibrar la creciente influencia romana. La primera gran interacción de Cleopatra con Roma fue a través de Julio César, uno de los líderes más influyentes de la República Romana. Tras una serie de conflictos internos en Egipto, Cleopatra buscó el apoyo de César para consolidar su poder. La famosa escena de Cleopatra escondida en una alfombra para llegar hasta él es solo el principio de su alianza. Esta relación no solo fue política, sino también personal.
Cleopatra dio a luz a un hijo, Cesarión, quien fue presentado por algunos como el heredero legítimo de César. Sin embargo, a pesar de su cercanía con Cleopatra, César nunca reconoció oficialmente a Cesarión como su sucesor, lo que dejó en duda el futuro del niño y de Egipto. La muerte de César en el 44 a.C. cambió drásticamente la situación de Cleopatra. Sin su poderoso aliado, Egipto quedó expuesto a las maquinaciones políticas de Roma, donde las luchas por el poder no tardaron en intensificarse. Tras la muerte de César, Roma se vio envuelta en una guerra civil entre los seguidores de César y aquellos que buscaban restaurar la república. Marco Antonio, uno de los generales más cercanos a César, emergió como una de las figuras más poderosas de Roma. Cleopatra vio en Marco Antonio una oportunidad para restaurar su posición en el escenario internacional. Los dos se encontraron en Tarso, y la atracción fue inmediata. No solo compartieron una alianza política, sino que su relación se convirtió rápidamente en una historia de amor apasionado. Juntos, Cleopatra y Marco Antonio compartieron un ambicioso proyecto, la creación de un nuevo imperio oriental que rivalizara con Roma. Marco Antonio le otorgó a Cleopatra y a sus hijos vastos territorios, lo que provocó la ira de Roma y preparó el escenario para un inevitable conflicto. El ascenso de Octavio, el heredero adoptivo de César, fue la mayor amenaza para Cleopatra y Marco Antonio. Octavio, un político astuto y despiadado, supo utilizar la relación entre Cleopatra y Marco Antonio para desprestigiar a su rival en Roma. El conflicto culminó en la batalla de Actium en el 31 a.C., donde las fuerzas de Octavio derrotaron decisivamente a las tropas de Marco Antonio y Cleopatra. Derrotados y sin opciones, la pareja huyó a Egipto. Con la victoria de Octavio, Cleopatra se encontró aislada y sin aliados. Su intento final de negociar con Roma fracasó, y tanto ella como Marco Antonio eligieron la muerte antes que ser capturados. Con la muerte de Cleopatra en el 30 a.C. terminó la dinastía ptolemaica y Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Aunque algunos la ven como una marioneta de Roma, Cleopatra demostró una capacidad inigualable para navegar las complejas dinámicas de poder de su tiempo. Su vida y su muerte siguen siendo objeto de fascinación y debate. Cleopatra no fue simplemente una víctima de las circunstancias, sino una mujer que utilizó todas las herramientas a su disposición para proteger a su reino y a su legado. La historia de Cleopatra es un recordatorio de cómo las grandes figuras de la historia pueden ser tanto protagonistas como peones en los juegos de poder más grandes. Su legado perdura como un símbolo de la lucha por la independencia y la soberanía en un mundo dominado por imperios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Cleopatra. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre historia y grandes figuras del pasado. Hasta la próxima. En el corazón del desierto egipcio, donde las arenas doradas se encuentran con el cielo infinito, se levantan majestuosas las pirámides, guardianas milenarias de secretos aún no revelados. Hoy, nos adentraremos en los misterios que rodean a estas monumentales estructuras y exploraremos las conexiones entre tecnología antigua y el misticismo que envolvía a los antiguos egipcios. Las pirámides de Giza, especialmente la Gran Pirámide, han fascinado a la humanidad durante siglos. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre ellas? ¿Fueron simplemente tumbas para los faraones, o hay algo más profundo detrás de su construcción? Se ha especulado mucho sobre las técnicas utilizadas por los antiguos egipcios para erigir estas estructuras. Algunos estudios sugieren que utilizaron métodos ingeniosos, como rampas y contrapesos, mientras que otros creen en teorías más esotéricas. Uno de los aspectos más intrigantes de las pirámides es la precisión con la que fueron construidas. La Gran Pirámide está alineada con los puntos cardinales con una precisión asombrosa, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si los antiguos egipcios poseían conocimientos avanzados de astronomía y matemáticas. Los científicos modernos han analizado las técnicas de construcción utilizadas, encontrando evidencias de una sofisticación tecnológica que aún hoy desafía la comprensión. ¿Cómo pudieron mover bloques de piedra de varias toneladas con herramientas aparentemente rudimentarias? ¿Es posible que poseyeran tecnología que aún no comprendemos completamente? Algunas teorías sugieren que los antiguos egipcios pudieron haber utilizado un conocimiento avanzado de la física y la ingeniería para facilitar la construcción de las pirámides, mientras que otras proponen la existencia de dispositivos que hemos perdido en el tiempo. El misticismo egipcio es otro aspecto fascinante que rodea a las pirámides. Los antiguos egipcios no solo eran arquitectos y astrónomos, sino también profundos conocedores del alma y el espíritu. Las pirámides, según algunos investigadores, no solo servían como tumbas, sino como portales hacia otras dimensiones.
El simbolismo detrás de las pirámides está intrínsecamente ligado a su forma y ubicación. La forma piramidal se ha interpretado como un canal que conecta la tierra con los cielos, facilitando el viaje del faraón al más allá. Algunos creen que las pirámides funcionaban como amplificadores de energía, aprovechando fuerzas cósmicas para diversos rituales. Los textos antiguos, como el Libro de los Muertos, ofrecen pistas sobre el propósito espiritual de las pirámides. Según estos textos, el faraón, al ser enterrado en la pirámide, era guiado por los dioses a través de un viaje místico hacia la eternidad. Las pirámides han sido objeto de numerosas teorías conspirativas. Algunas personas creen que los antiguos egipcios recibieron ayuda de civilizaciones avanzadas, quizás incluso de otros planetas. Aunque estas ideas son consideradas especulativas por la mayoría de los académicos, no dejan de ser intrigantes. Entre las teorías más discutidas está la idea de que las pirámides fueron construidas con tecnología que aún no comprendemos, posiblemente dejada por visitantes de otro mundo. Aunque estas ideas carecen de evidencia sólida, continúan capturando la imaginación de muchos. Las pirámides de Egipto son, sin duda, una de las maravillas más grandes de la humanidad. Su construcción desafía la comprensión moderna y su simbolismo continúa siendo un tema de estudio y fascinación. Ya sea que creas en las teorías convencionales o en las más esotéricas, una cosa es segura, las pirámides seguirán guardando sus secretos, desafiándonos a buscar respuestas en las arenas del tiempo. Tal vez, algún día, desentrañemos el verdadero propósito detrás de estas enigmáticas estructuras. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del antiguo Egipto. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para descubrir más misterios del pasado. Hasta la próxima. El Imperio Romano es una de las civilizaciones más grandes y poderosas de la historia, conocida por sus avances en arquitectura, derecho y guerra. Pero detrás de esa fachada gloriosa, se esconden secretos oscuros que rara vez se mencionan. Hoy, desentrañaremos los misterios más sombríos del Imperio Romano. Prepárate para un viaje que cambiará tu visión de la historia para siempre. El Coliseo, símbolo de la grandiosidad de Roma, era también un escenario de brutalidad inimaginable. Gladiadores, a menudo esclavos o prisioneros de guerra, eran forzados a luchar hasta la muerte para entretener a las masas. Pero lo que muchos no saben es que algunas de estas batallas no eran justas. Los organizadores manipulaban los combates, armando a un luchador con armas inferiores o liberando bestias salvajes para asegurar un espectáculo sangriento. Detrás de los muros del Coliseo, la corrupción y el soborno eran moneda corriente. Algunos gladiadores pagaban por mejores armaduras, mientras que otros eran traicionados por sus propios compañeros. El Coliseo no solo era un teatro de guerra, sino también un hervidero de conspiraciones y traiciones. Los emperadores romanos eran vistos como dioses en la tierra, pero sus vidas privadas estaban lejos de ser divinas. Desde Calígula, conocido por su sadismo y excesos, hasta Nerón, famoso por sus caprichos y crueldad, los emperadores romanos tenían un lado oscuro que pocos se atrevían a desafiar. Muchos de estos emperadores vivieron rodeados de lujo extremo, organizando banquetes donde la comida y el vino fluían sin cesar, mientras que el pueblo sufría hambre. Las orgías, el envenenamiento y la traición eran parte del día a día en el palacio imperial. Las intrigas políticas se tejían en las sombras y aquellos que se interponían en el camino del emperador a menudo encontraban una muerte prematura. El Imperio Romano es conocido por su panteón de dioses, pero la religión en Roma tenía un lado oscuro. Los romanos practicaban sacrificios humanos en tiempos de crisis, ofrendando vidas a los dioses para asegurar la victoria en la guerra o para calmar desastres naturales. Uno de los secretos mejor guardados fue el culto a Mitra, una religión misteriosa que practicaba rituales secretos y solo estaba abierta a hombres. Se dice que los iniciados pasaban por pruebas extremas y que los secretos de este culto nunca fueron revelados a los no iniciados. Incluso hoy en día, los arqueólogos y los historiadores luchan por desentrañar los verdaderos propósitos de estas prácticas. El Imperio Romano, que alguna vez fue invencible, comenzó a desmoronarse desde dentro. La corrupción, la mala gestión y las luchas internas debilitaron el imperio. Pero no fue solo la política la que selló su destino, la decadencia moral y la pérdida de valores fundamentales también jugaron un papel crucial en su caída. Al final, Roma no cayó en un solo día, sino que fue un proceso lento y doloroso. La combinación de factores internos y externos llevó al colapso de uno de los imperios más grandes que el mundo ha conocido. Y mientras Roma ardía, sus secretos oscuros se esparcían por el viento, dejando tras de sí un legado que todavía intentamos comprender. El Imperio Romano nos dejó un legado impresionante, pero también una advertencia. El poder absoluto corrompe absolutamente, y los secretos oscuros que se ocultan en las sombras pueden ser los que finalmente destruyan incluso a los más grandes.
Si te ha intrigado esta mirada detrás del velo de la historia, no olvides suscribirte y darle like a este video. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más misterios de la historia. Las 7 maravillas del mundo antiguo. Desde majestuosas estatuas hasta imponentes pirámides, estas maravillas no solo fueron logros arquitectónicos, sino también símbolos del poder, la fe y la ambición de las civilizaciones que las construyeron. Acompáñenme mientras descubrimos las historias detrás de cada una de estas maravillas y el significado que tuvieron en su época. Comenzamos nuestro recorrido con la única maravilla que ha sobrevivido hasta nuestros días, la Gran Pirámide de Giza. Construida alrededor del año 2560 a.C. para el faraón Keops, esta colosal estructura fue la construcción más alta del mundo durante más de 3800 años. Pero, ¿cómo lograron los antiguos egipcios construir algo tan monumental sin la tecnología moderna? Se estima que la Gran Pirámide está formada por más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de ellos pesando hasta 15 toneladas. A pesar de siglos de investigación, todavía no sabemos con certeza cómo fueron transportados y colocados con tanta precisión. Además de ser una tumba para el faraón, esta pirámide también sirvió como un poderoso símbolo de la grandeza y la eternidad del poder real. Nuestra siguiente maravilla nos lleva a la antigua Mesopotamia, donde se alzaban los legendarios jardines colgantes de Babilonia. Aunque aún se debate si realmente existieron, la historia nos cuenta que estos jardines fueron construidos por el rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. para su esposa, Amitis, quien extrañaba las verdes montañas de su tierra natal. Los jardines colgantes, de acuerdo con las descripciones, eran una obra maestra de la ingeniería. Se dice que utilizaban un avanzado sistema de irrigación para llevar agua desde el río Eufrates hasta la cima de las terrazas, creando un oasis en medio del árido desierto. Pero más allá de su belleza, los jardines también representaban el poder del rey para dominar la naturaleza y su devoción por su esposa. Nos trasladamos ahora a Éfeso, una antigua ciudad griega en lo que hoy es Turquía, donde se erigió el templo de Artemisa, uno de los más grandes y hermosos jamás construidos. Este templo, dedicado a la diosa griega de la caza y la fertilidad, fue construido y destruido varias veces, alcanzando su forma final alrededor del año 550 a.C. El templo de Artemisa no solo era un lugar de culto, sino también un símbolo de la riqueza y el poder de Éfeso. Su grandeza atrajo a peregrinos de todo el mundo antiguo, pero también a saqueadores. En el año 356 a.C., un hombre llamado Eróstrato incendió el templo con la esperanza de inmortalizar su nombre. Aunque el templo fue reconstruido, su destrucción marcó el comienzo del fin para esta maravilla. En la ciudad griega de Olimpia, hogar de los antiguos Juegos Olímpicos, se encontraba una de las más impresionantes esculturas del mundo antiguo, la estatua de Zeus. Esta obra maestra fue esculpida por Fidias en el siglo V a.C. y representaba al dios Zeus sentado en su trono, rodeado de divinidad y poder. La estatua, hecha de marfil y oro, medía aproximadamente 12 metros de altura y era una muestra de la habilidad y devoción de los griegos por sus dioses. Lamentablemente, esta magnífica escultura fue destruida, probablemente en un incendio, y todo lo que queda de ella son relatos históricos y algunas monedas que muestran su imagen. En la ciudad de Halicarnaso, en lo que hoy es Turquía, se encontraba el mausoleo de Halicarnaso, un impresionante monumento funerario construido para Mausolo, un sátrapa del imperio persa, y su esposa Artemisia. Terminada alrededor del año 350 a.C., esta tumba era tan grandiosa que dio origen al término mausoleo. El mausoleo de Halicarnaso combinaba elementos arquitectónicos griegos, egipcios y persas, reflejando la diversidad cultural del imperio persa. Con una altura de aproximadamente 45 metros, el mausoleo estaba adornado con esculturas y relieves que representaban escenas mitológicas. Aunque fue destruido por terremotos, su legado persiste en la forma de monumentos funerarios en todo el mundo. De todas las maravillas del mundo antiguo, pocas son tan evocadoras como el Coloso de Rodas, una gigantesca estatua de bronce del dios Helios que se alzaba a la entrada del puerto de Rodas. Construido alrededor del año 280 a.C., el coloso celebraba la victoria de Rodas sobre las fuerzas de Demetrio Poliorcetes. Esta estatua de 33 metros de altura fue una de las más grandes del mundo antiguo, y aunque se mantuvo en pie por solo 54 años antes de ser derribada por un terremoto, su impacto en la imaginación del mundo ha perdurado por siglos. El coloso simbolizaba no solo la fuerza militar de Rodas, sino también su capacidad para superar adversidades. Finalmente, llegamos a la última de nuestras maravillas, el Faro de Alejandría.
Ubicado en la isla de Faros, frente a la costa de Alejandría, este faro fue construido en el siglo III a.C. y se considera una de las grandes hazañas de la ingeniería del mundo antiguo. Con una altura estimada de entre 100 y 130 metros, el faro guiaba a los marineros de regreso al puerto seguro de Alejandría. Era visible desde decenas de kilómetros de distancia y fue fundamental para el comercio y la navegación en el Mediterráneo. Aunque fue destruido por una serie de terremotos, el faro de Alejandría sigue siendo un símbolo de la innovación y la búsqueda de conocimiento del mundo antiguo. Las 7 maravillas del mundo antiguo fueron más que simples construcciones, eran testimonios de la capacidad humana para soñar en grande y convertir esos sueños en realidad. A pesar de que la mayoría han desaparecido, su legado persiste, inspirando a generaciones a explorar, investigar y admirar las grandes obras del pasado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las maravillas que una vez asombraron al mundo. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides suscribirte y darle a me gusta para más contenido sobre la historia antigua. Hasta la próxima.